Hola, esta es la primer clase para funciones complejas que vamos a tener este jueves 14, no, este jueves 16. Y acá les voy a mostrar la definición y un par de cálculos con límites. Y la idea, como en todas las teóricas que pienso subir en esta educación eh, online, son resúmenes de las teóricas en realidad, y la idea es mostrarles las definiciones, mostrarles cuáles son los conceptos que tienen que manejar y un par de demostraciones que nos permitieran después entender las demostraciones que siguen. Entonces vamos a definir de la misma manera que definimos los números complejos, como un número real más y por otro número real, pero claro, ahora estamos tratando con funciones, entonces las funciones de variable compleja f de z las vamos a definir como algo real más y por algo real también. Bueno, a esta función, que naturalmente tiene dos variables porque los números complejos viven en dos dimensiones, se le llama la parte real de la función, así como se llamaba la parte real de un número complejo, y a esta la parte imaginaria de la función. Normalmente las funciones no están definidas en todos los complejos, van a estar definidas en un subconjunto de los números complejos, y vamos a ver que el tipo de conjunto que nos sirve para definir una función es un recinto. Recuerden, un recinto era un conjunto que es abierto y conexo. Entonces, como ejemplos de funciones podríamos pasarnos toda la tarde, pero esencialmente uno puede decir esto, por ejemplo, f de z es 2z cuadrado más 3 por i, donde la parte real de la función va a ser la parte real de la suma de estos dos componentes, que va a ser 2 por x cuadrado menos y cuadrado, más nada porque 3i corresponde a la parte imaginaria, y la parte imaginaria sería 2 por x por i más 3. Bueno, y así con todos. Por ejemplo, esta tiene solo parte real, la parte imaginaria es igual a 0, f de z igual a módulo al cuadrado, como saben que los módulos son números reales, son todos mayores o iguales que 0 y reales, entonces nos va a quedar x cuadrado más y cuadrado. Lo que nos importa es, en realidad, empezar a hacerle cosas a la función. Lo primero que le vamos a hacer es calcular los límites de la función. En realidad, lo primero que vamos a hacer es, en la práctica, estudiar cuáles son los dominios de definición de la función, para qué valores está definido, y una vez que uno sabe eso, bueno, pasar a trabajar con límites. Normalmente, en mi experiencia en el aula normal, o sea, frente a ustedes y no a través de una cámara, es que cuando me pongo a hablar del epsilon y el delta, y cuando se acerca y no se acerca, empiezan a escuchar cosas que no escucharon antes. En general, en el CBC no se ve de esta manera. En análisis 2 sí, pero por alguna razón les queda medio en la nebulosa, así que yo les sugiero que vayan, busquen un libro de análisis 1 o un libro de análisis 2 y repasen el concepto de límite en análisis 1 y análisis 2. Lo que dice esencialmente es, fíjense, lo que dice es, el límite de la función cuando x tiende a x0, estoy repasando análisis 1, es f sub 0. ¿Sí? Esto quiere decir que para cada epsilon existe un delta tal que, fíjense, f está suficientemente cerca de f sub 0 si x está suficientemente cerca de x sub 0. Entonces, si uno achica 1, el otro también se achica. Uno lo que hace es achicar el delta, ¿sí?, para achicar el epsilon. Esencialmente el mismo concepto es el que vale para funciones complejas. Entonces, un par de notas sobre esta definición. No decimos nada en realidad de cuánto vale la función en el punto. Lo que importa es el comportamiento de la función a medida que se acerca a ese punto. Eso nos lleva a la noción, ¿sí?, o a la noción, no, a notar que en realidad estamos suponiendo que como nos podemos acercar al punto,
vamos a querer que nos podamos acercar por muchas direcciones o cualquier dirección o por todos los puntos al mismo tiempo, el punto en cuestión, ¿sí? X0 en este caso, sea un punto de acumulación. ¿Qué significa un punto de acumulación? Que para cualquier entorno que agarre alrededor de X0 haya al menos un punto del conjunto de definición de la función. Cuando tratemos con las funciones complejas, en general vamos a tener pocos problemas con los puntos de acumulación, salvo para algunas funciones particulares, pero más vale tener bien en claro que tiene que ser sí o sí un punto de acumulación, o sea, no me tengo que tener la posibilidad de acercarme al punto. Si estos conceptos no les suenan conocidos, dice acá el autor, o sea yo, vayan y agarren un buen libro de análisis 1 y repasen estas cuestiones. Empecemos con las propiedades. De hecho, esta va a ser la única propiedad que vamos a demostrar, pero es una propiedad que se comporta de la misma manera que un montón de propiedades. Fíjense, si tengo una función f que tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Tengo un punto al que me voy a acercar, z0, y voy a tener este que es el límite. Fíjense que no estoy diciendo nada de que la función está definida en ese punto, estoy diciendo que ese es el límite. ¿Sí? Entonces, lo que va a suceder es, cuando f se acerque a f0, donde fíjense que f0 tiene una componente real que se llama u0 y una componente imaginaria que se llama b0, cuando f se acerque a f0, lo que va a suceder es que u se va a acercar a u0 y b a b0. Es una propiedad de los más razonables. Si tengo una componente real y una componente imaginaria, la suma de las dos, la suma compleja de las dos se acerca a la suma compleja de ambas, cada parte tiene que acercarse a cada parte. Entonces, ¿cómo se demuestra? Lo más fácil es empezar con la demostración hacia la izquierda, es decir, con la demostración que me lleva del límite de u igual a i0 y el límite de b igual a b0 a que el límite de f entonces vale f0. Vamos entonces. Fíjense, como el límite de u es u0, existe, ¿sí?, que para cada epsilon existe un delta 1, porque vamos a necesitar dos, uno para u y uno para b, tomamos el 1 para u, que u va a estar suficientemente cerca de u0, tanto como menos que epsilon sobre 2, si x, ¿sí?, e y, o sea, z, está más cerca que delta 1. ¿Sí? Y lo mismo para b. Pero fíjense esta sutileza que les gusta a los matemáticos, que dice que u menos u0 es menor que epsilon sobre 2, ¿sí?, si z menos z0 es menor que delta 1. Lo mismo sucede para b, pero esta vez en vez de decir que b menos b0 es menor que epsilon sobre 2, digo que, mejor dicho, que z menos z0 es menor que delta 1, voy a decir que es menor que delta 2. Fíjense qué pasa si tomo el límite, ¿sí?, tomando en cuenta que me quedo con el más chico de entre delta 1 y delta 2. Lo que voy a asegurar es que si me quedo con el mínimo, con el más chiquito entre delta 1 y delta 2, ambas desigualdades, u y b, se cumplen. Entonces lo que voy a hacer es, voy a tomar el módulo de f menos f0, que es lo que quiero demostrar, como la diferencia de una parte real, que es u menos i0, u menos b0, perdón, u menos u0, y una parte imaginaria que es b menos b0. ¿Sí? Solamente reordené. Esto, les recuerdo, es f menos f0. Y esta es la diferencia de la parte real y la parte imaginaria. Y ahora, desigualdad triangular. Esto, que es lo que tengo acá arriba, ¿sí?, u menos u0 más i menos b0, que recuerdo es f menos f0, es menor o igual que la suma de la parte real más la parte imaginaria, ambas en módulo. Ahora resulta que esta, ¿sí?, esta es menor que epsilon sobre 2 si me quedo con el más chico de los delta 1 y delta 2. Y esta es más chica que epsilon sobre 2 si me quedo otra vez con la más chica entre delta 1 y delta 2. Entonces, esto va a ser menor que epsilon sobre 2. Esto va a ser menor que epsilon sobre 2. Y entonces lo que tengo es que la diferencia entre z y z0 o x y 0 es menor que delta, donde delta es, bueno, recordemos, una expresión para el mínimo entre delta 1 y delta 2. ¿Qué acabo de demostrar?
Esperen que toqué para el otro lado. Que acabo de demostrar entonces que f menos f0, esto es f menos f0, ¿sí? Módulo, es igual, ¿sí? A esto que está acá, que ya lo escribimos recién, menor que epsilon, siempre y cuando delta, ¿sí?, sea el menor entre delta 1 y delta 2, y se cumpla que z menos z0 es menor que delta, que acabo de demostrar que el límite para z tendiendo a z0 de f es f0. O sea, partiendo de que u y b tienen el límite u0 y b0, obtuve que f tiene el límite f0. Ahora nos queda para la izquierda. Eso se hace un poco más fácil porque empezamos de la siguiente manera. Otra vez, epsilon y delta. Por eso insisto, si ustedes no tienen en claro lo del epsilon y el delta, que significa ni más que menos, ahora después les hago un esquemita, pero deberían saberlo, que si me acerco a z0 o me acerco a x0, me pongo cada vez más cerca, entonces el valor de la función va a estar cada vez más cerca de algún valor en particular. Si no tienen en claro ese manejo, entonces vayan y repasan análisis, libro de análisis 1. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que epsilon es epsilon mayor que 0. F menos F0 va a ser menor que epsilon si Z está suficientemente cerca de Z0. Con lo cual, esto es F menos F0 es menor que epsilon si Z menos Z0 es menor que delta. ¿Por qué digo que es más fácil? Porque ustedes saben que si tengo un complejo, pongamos X más Y por Y, o cualquiera, F más G o cualquier cosa, esto es el módulo de la parte real más la parte imaginaria. Esto cumple con dos desigualdades. Por un lado, es mayor o igual que el módulo de la parte real, y a su vez es mayor o igual que el módulo de la parte imaginaria. ¿Sí? ¿Por qué? Simplemente porque mayor o igual, digo, siempre un sumando es más chico que dos sumandos. Y como acá dentro del módulo están sumados al cuadrado, bueno, esa es la versión real, pero esencialmente lo que dice es eso, que cada parte real o parte imaginaria es menor o igual que el módulo de la parte total. Entonces, ¿qué tenía? U menos U0 más I menos B0 es menor que 0, es menor que epsilon, si Z menos Z0 es menor que delta. Pero ¿qué pasa? U menos U0, el módulo, es menor o igual que el módulo total. Y B menos B0 también es menor o igual que el módulo total. Con lo cual, obtengo dos desigualdades, que son los dos límites. U menos U0 es menor que epsilon si Z menos Z0 es menor que delta, lo que significa que el límite para Z tendiendo a Z0 de U es U0, y el otro, que es equivalente, toque la perilla equivocada, B menos B0 es menor que epsilon si Z menos Z0 es menor que delta, lo que demuestra, insisto, que el límite para Z menos Z0 tendiendo a 0 de B es B0. Este tipo de demostraciones son las que tienen que hacer para las otras propiedades que cumplen las funciones, siempre y cuando estén bien definidas, nos mantengamos en el dominio de definición. Por ejemplo, en esta última es típica que uno puede tener bien definida G, pero si G se anula en el límite, entonces este límite no vale porque estoy haciendo una operación prohibida que no sé cuánto vale, ya vamos a verlo en la clase que viene. Pero esencialmente estas propiedades se demuestran de la misma manera que la que acabo de demostrar. Moraleja, esta es una pequeña introducción a funciones de variable compleja que aprendimos cómo se definen las funciones como una parte real más y por otra, por la parte imaginaria. Parte real y parte imaginaria son dos funciones que son reales. Y la clase que viene vamos a ver qué relaciones hay entre la parte real y la parte imaginaria o f de z para que, por ejemplo, exista la derivada. Pero antes que eso vamos a ver, mismo en la clase que viene, qué pasa con los límites en un punto muy particular del plano, que se llama punto del infinito, y que vamos a ver que tiene mucha importancia en análisis 3. Por ahora los dejo, y ya saben, métanse en el foro, pregunten, lean las definiciones. Esto lo pueden sacar de los libros de la bibliografía que está en el campus. Los libros que están, todos tienen la información, el Churchill, el Wunsch, tienen el Markushevich.
tengo que subir un texto de Prelat, pero tiene toda la información. Pónganse, traten de entender las demostraciones, traten de entender los pasos, como les contesté hace un rato a uno de sus compañeros en el chat que tuvimos, en la videoconferencia que tuvimos, si había que recordarlas o no las demostraciones. Repito lo que dije en ese momento. No hay que saber repetirlas, hay que entenderlas. Y hay que entender los 3 puntos importantes, que son las hipótesis que uno usa para demostrarlas, las manganetas o la técnica que uno usa para demostrar el teorema, y tercero, ¿para qué me va a servir? ¿Para qué me va a servir y en qué condiciones, que son las hipótesis del teorema? Las dudas por el campus, estamos a su disposición. Éxitos, chicos, y nos vemos.